¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer debate entre candidatos a la gubernatura del estado de Yucatán 2018. El proceso para llegar a este punto ha sido el fruto de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. De hecho, con las primeras jornadas de ciudadanización se realizaron los foros el 9 de marzo, recibiendo todas las propuestas de la sociedad civil. Distintos sectores apoyaron esta participación y del 9 al 18 de abril, mediante una plataforma en línea, la ciudadanía pudo mandar las propuestas de preguntas que deseaba hacerle a los candidatos. Se recibieron 684 preguntas. Esto mediante un sorteo realizado el 20 de abril pasado en sesión pública. Se insaculó a un grupo de 5 personas del sector académico, de investigación, de colegios, de profesionistas y asociaciones de la sociedad civil, quienes trabajaron con preguntas en cada uno de los 3 temas planteados, y hoy todas estas preguntas serán sorteadas aquí mismo a la vista de los candidatos, de los 4 candidatos que se encuentran con nosotros. Para moderar este debate en la noche de hoy se encuentra conmigo María José Gil Bolio. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches a la audiencia y a los 4 candidatos que aceptaron participar en este primer debate institucional, a quienes les doy la bienvenida. Mauricio Vila Dosal, candidato común del Partido Acción Nacional y Partido Movimiento Ciudadano. A Mauricio Sahuí Rivero, candidato común del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza. A Jorge Zavala Castro, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Y a Joaquín Díaz Mena, candidato común del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Gracias a todos por estar aquí en este debate que tiene como objetivo el generar una confrontación de ideas, de propuestas y plataformas entre ustedes para que la ciudadanía tenga un mejor elemento para decidir a quién dar su voto este próximo 1 de julio. Bien, pues iniciamos con los argumentos de apertura de acuerdo al orden de registro de los partidos, lo cual disponen del minuto para la apertura. Contigo. Así es, y cedemos en este momento la palabra al candidato Mauricio Vila Dosal. Hola, muy buenas noches. Como muchos de ustedes, soy alguien que ha trabajado mucho para poder salir adelante. Cuando tenía 20 años, lamentablemente falleció mi papá. Fue gracias a una beca que pude continuar con mis estudios. Antes de salir de la universidad, con mucho esfuerzo, fue que pude empezar un negocio, un restaurante. De eso he vivido los últimos 15 años de mi vida. También entré a la política, porque sé que si dejamos las cosas en las manos de los mismos políticos de siempre, vamos a obtener los mismos resultados de siempre. Uno de mis más grandes orgullos es haber sido alcalde de Mérida. Juntos hicimos de nuestra capital la mejor ciudad para vivir en todo México. Sé que ahora lo podemos hacer por Yucatán. En este debate van a escuchar 2 posturas. La primera, la de Mauricio Sahuí, la que dice que todo está bien y que debemos conformarnos con lo que tenemos. O la nuestra, la que dice que Yucatán merece mucho más y que para lograrlo tenemos que mejorar lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Ahora vamos con los argumentos de apertura del candidato Mauricio Sahuí Rivero. Amigas y amigos de Yucatán, muy buenas noches. Agradezco al órgano electoral que nos dé esta oportunidad de llegar hasta tu hogar para poder presentarte propuestas. El día de hoy aprovecharé este espacio con total responsabilidad. Yucatán va bien y Yucatán hoy demanda escuchar qué es lo que vamos a hacer para que sigamos avanzando como hasta el momento lo hemos hecho. Te voy a contar el día de hoy qué realizaremos para mantener a Yucatán tranquilo y seguro como lo hemos hecho hasta la fecha. Te voy a decir qué vamos a hacer en materia de salud, cómo vamos a garantizar que se respeten los derechos de todos. Te voy a contar también cómo vamos a hacer para contar con un gobierno abierto, totalmente transparente, en donde sepas para qué se están destinando los recursos y su manejo honesto. Ese es el dilema el día de hoy, un gobierno bien y abierto para ti. Cedemos en este momento la palabra para los argumentos del candidato Jorge Eduardo Zavala Castro. Muy buenas noches. Yo soy Jorge Zavala, soy un candidato ciudadano postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Y como tú soy un ciudadano, soy una persona que trabaja todos los días, que tiene una familia y que sabe los problemas que nos aquejan. También como tú, ya estoy
harto de los políticos de siempre, que nos van a venir a decir lo mismo, porque no han podido cambiarlo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que además no terminan y empiezan a ver por otros cargos. Eso es lo que han hecho los políticos. Tenemos un candidato que no termina con una ciudad y quiere un gobierno. Tenemos otro candidato que tuvo una de las secretarías más importantes para sacarnos de la pobreza y no se pudo. Y tenemos otro candidato que a final de cuentas, al no tener lo que quería, se va a otros partidos. ¿Te parece que eso está bien? Los políticos son así. Yo soy una persona diferente, yo tengo propuestas, se las voy a presentar, conozca mi trayectoria y conozca mis propuestas. A continuación, cedemos el argumento de apertura a Joaquín Díaz Mena. Amigas y amigos de todo Yucatán, muy buenas noches. Soy Joaquín Díaz Mena, Huacho. Soy del puerto de San Felipe y avecindado actualmente en la ciudad de Mérida, donde he vivido en las colonias Vicente Solís, Pensiones y Chuburná. Soy casado con la maestra Wendy Méndez, tenemos 2 hijos, Joaquín y Julián. Hoy vengo a invitarte a un cambio verdadero para la transformación de Yucatán. Vengo para confrontar ideas y perfiles para que ustedes sepan quiénes somos y qué representamos. Para los que vivimos en Yucatán, compararemos más allá de los colores a las personas, para que ustedes tengan elementos para elegir al próximo gobernador, al que conozca mejor la situación del Estado, al que les entienda mejor para que les atienda mejor y represente lo que ustedes aspiran para construir el Yucatán que queremos para nuestros hijos. Mi formación, licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Tecnológico de Mérida y maestro en Administración Pública. Muchas gracias, candidatos, y a continuación les vamos a explicar cómo será la dinámica de este primer debate en el que se van a discutir temas tales como seguridad y justicia en el primer segmento, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, segundo segmento, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, tercer segmento, y la dinámica de cada segmento será la siguiente. Se van a analizar 4 preguntas diferentes a los candidatos. Cada pregunta va a ser sorteada ante cámaras por el comité de expertos al momento de realizarla. Todos ya conocen los temas, no conocen las preguntas. El candidato oponente al que le toca el turno responderá con 1 minuto y medio para la respuesta. Los otros 3 candidatos tendrán 50 segundos cada uno para la réplica. Si renuncian a la réplica, les recordamos que no existe una bolsa de tiempo acumulable, por lo tanto, habrán perdido el turno. El candidato oponente dispondrá al final de 1 minuto para la contrarréplica y al terminar su tiempo se apaga el micrófono. Si alguno de ustedes evade la respuesta a la pregunta, el comité de expertos nos va a indicar aquí a los moderadores que les hagamos el señalamiento respectivo y poder así precisar la respuesta. ¿Les parece si vamos precisamente en este instante a la primera pregunta y sin más preámbulos arrancar con este primer debate institucional de candidatos a la gobernatura de Yucatán con el sorteo, decíamos, de la primera pregunta? Adelante pues, comité de expertos. La primera pregunta: ¿qué iniciativas de seguridad propondría para erradicar la violencia que cotidianamente sufren las mujeres? Bien. Candidato Mauricio Sabuy Rivero, le recuerdo que tiene 1 minuto y medio para responder a la pregunta sorteada. Adelante. Indudablemente tenemos que trabajar para que haya relaciones familiares sanas, mejorar la educación desde la base para que no exista violencia de género. Crearemos también el protocolo único de atención a mujeres víctimas de violencia y así como los refugios estatales para las mujeres que tanto lo están requiriendo. Pero tenemos que ir más allá de. Hablar de seguridad es hablar de un tema que nos hace sentir profundamente orgullosos y que nos ha hecho avanzar en el Estado y crecer y que sea un referente positivo Yucatán. Te propongo 4 acciones concretas. Tenemos que trabajar en la prevención del delito, creando mayor número de comités de policía vecinal, cada uno con sus cámaras para poder vigilar las calles en donde tú transitas y tu familia tiene hoy la oportunidad de convivir. Vamos a aumentar el número de policías, necesitamos más elementos de seguridad mejor capacitados en nuestra Universidad de Policía. Vamos a trabajar también
en el uso de tecnologías de geointeligencia para que lleguemos a todos los puntos del estado y todas las comunidades de Yucatán estén debidamente atendidas. De igual forma, fortaleceremos el Estado de Derecho. No solamente se trata de atrapar a quien comete un delito, sino que se aplique también el derecho para castigar a quien esté violentando nuestra armonía. Mi tranquilidad será que tu familia viva bien y la seguridad de tu familia será mi prioridad. La pregunta: ¿qué iniciativa de seguridad propondría para erradicar la violencia que cotidianamente sufren las mujeres? Candidato Jorge Zavala. Bueno, yo no estoy de acuerdo con pasarle la responsabilidad a los ciudadanos, definitivamente. Eso es algo que el gobierno tiene que afrontar. Y hablando de aumentar los números de agentes, tenemos que llegar al número que necesitamos de agentes policíacos, que en este caso, según instancias internacionales, es de 6,300. No se debe permitir ningún feminicidio más en Yucatán y dar la alerta de género en el momento que sea solicitada. Yo lo que propongo es aumentar los policías, llegar a esos números adecuados, hacer una redistribución y hacer la policía de proximidad, la policía que esté cerca de ti, para que pueda responder rápidamente cuando se esté cometiendo un delito. Y hay que tener mucha educación, muchos programas, porque la violencia de género en los jóvenes está aumentando. Hay que tener mucho cuidado. Derecho a réplica en este tema, seguridad y justicia, Joaquín Díaz Mena. 7 de cada 10 mujeres han sentido vulnerada su integridad en Yucatán. Vamos a vigilar la aplicación de la ley para prevenir la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Actualmente las mujeres en Yucatán tienen de manera justificada una sensación de vulnerabilidad en espacios públicos, por lo que debemos reforzar la seguridad en calles, parques, en especial en las zonas conflictivas de la ciudad de Mérida y del interior del estado. Propongo proteger a las mujeres de todo tipo de violencia en su contra y en mi gobierno vamos a forzar para que se respete las instancias de procuración y justicia, la ley de violencia contra las mujeres, que actualmente no está siendo respetada. Les recuerdo, estamos también transmitiendo en radio, por lo tanto repetimos la pregunta: ¿qué iniciativas de seguridad propondría para erradicar la violencia que cotidianamente sufren las mujeres? Mauricio Vila, en réplica. Soy hijo, tengo una esposa, tengo una hija de 5 años. Cada vez que escucho de un feminicidio o de una mujer que sufre violencia, pienso en ellas. Por eso, cuando sea gobernador, voy a poner todo lo que esté de mi parte para asegurarme de que a las mujeres literalmente no se les toque ni con el pétalo de una rosa. Tenemos una nueva ley. Con la alerta de género se crearon varias leyes que indican que los municipios deben de tener los institutos municipales de la mujer. En Mérida, este instituto es un caso de éxito. Hemos atendido y ayudado a empoderar a muchísimas mujeres para que puedan salir de sus situaciones de violencia. Ahora lo vamos a hacer en todo Yucatán. También creamos la línea rosa, una línea de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender a aquellas mujeres que tienen problemas o que necesitan una ayuda urgente. Así como lo hicimos en Mérida, lo vamos a hacer en Yucatán. Bien, les recuerdo que el derecho a contrarréplica le pertenece a Mauricio Zahui. En esta pregunta: ¿qué iniciativas de seguridad propondría para erradicar la violencia que cotidianamente sufren las mujeres? La seguridad es para todos. Yo sé cómo garantizar la armonía y la paz social en el Estado, aprovechando las experiencias de éxito que hasta hoy hemos tenido. Vivimos en un Estado tranquilo y seguro gracias a que ha habido responsabilidad en esta materia. Ten la certeza que realizaremos las acciones necesarias para que podamos darte siempre esa garantía. Lo primero será trabajar en prevención, como ya te señalé, y fortalecer la convivencia social. Sé de lo importante de los valores de convivencia de las y los yucatecos. A los policías y a sus familias les garantizo que mejoraremos sus condiciones laborales. Cuidaremos también a quienes nos cuidan. La tecnología nos va a acompañar en esta tarea para cubrir todos los rincones del territorio estatal. Lo que está bien hecho, las experiencias probadas, seguirán siendo parte de mi gobierno y, por supuesto, los que están haciendo bien la tarea serán ratificados en ese cargo que hoy desempeñan también. Muchas gracias a los candidatos y nos enlazamos en este momento para realizar la segunda pregunta del tema seguridad y justicia con el comité de expertos.
La pregunta, ¿qué medidas implementará para mejorar la seguridad vial? La pregunta está hecha y cedo la palabra al candidato Jorge Zavala, recordándole que tiene 1 minuto y medio para responder. La seguridad vial tiene mucho que ver con la cultura y la educación. Tenemos que ampliar el programa de educación vial a primarias, secundarias, preparatorias también, pero tenemos que involucrar a las familias. Tenemos que reformular el sistema de asignación de licencias. Tenemos que hacer que se haga una prueba de manejo bien hecha, extensiva. También tenemos que, en un momento dado, si hay reincidencia en el manejo con alcohol, con drogas o usando celulares, la licencia sea retirada. Eso sucede en muchos países. Hay que respetar la ley para que en un momento dado podamos también trabajar con ustedes. Mérida ha crecido mucho, pero primero crece y después organiza. Aquí hay que organizarse y luego crecer. También yo les ofrezco que vamos a hacer circuitos de retorno en lugares cercanos para el periférico. Específicamente para allá porque hemos tenido muchos problemas de accidentes que incluso han causado la muerte a muchas personas. Los problemas vehiculares también se producen por el hacinamiento. Lo que tenemos que hacer es descentralizar esto. Tenemos que trabajar en otras partes del estado. Yo me comprometo a trabajar en las partes conurbadas como Motul, Progreso, Junucmá, Tixcocop, para dar los servicios necesarios para que ahí también se haga un crecimiento igual que en la ciudad de Mérida. Me comprometo a llevar el gobierno a esos lugares y a otros lugares para que no tengan que venir a Mérida. De ese hacinamiento es lo que nos está produciendo muchos de los problemas viales que tenemos. Cedo la palabra en este momento al candidato Joaquín Díaz para réplica. No más muertes de peatones, ciclistas y motociclistas si podemos evitar este gran dolor a las familias. La seguridad vial debe estar ligada con la vida de las personas que todos los días caminan y se trasladan, no ligada a la recaudación como hoy lo hace el gobierno. Las multas excesivamente altas van en perjuicio de la economía de las familias. Imagínense la insensibilidad en la que andan, que si a un yucateco le cayeran 3 multas al mes, no hay salario que alcance para pagarlas. Las multas deben ser correctivas y no recaudatorias. Como gobernador, le daré prioridad a la seguridad del vial, le daré prioridad en el respeto al peatón, al ciclista, al motociclista, a los que sí tienen que trasladar, incluidas las personas con discapacidad. Seguimos con el tema seguridad y justicia con la pregunta ¿qué medidas implementará para mejorar la seguridad vial? Y cedo la palabra en este momento al candidato Mauricio Vila para su réplica. En el tema vial es importante que generemos las condiciones necesarias para que tanto los peatones, los ciclistas, los automovilistas y el transporte público puedan transportarse con su seguridad. Sin duda, el tema del periférico es un tema que tenemos que mejorar. El tema de los pasos peatonales, el tema de poder tener las laterales completas, de poder tener banquetas para poder caminar y muchísimas carreteras en el interior del estado. Mauricio Zahui habla de la continuidad de este gobierno. Para mí, Mauricio Zahui no representa sino más que el regreso al pasado. Ese pasado que representa su jefa Ivonne Ortega, como él la llama, que lo hizo director de transporte, que lo hizo presidente del PRI, presidente del Congreso y también lo hizo diputado federal. Ahora tienen las mismas propuestas, proponen lo mismo después de 12 años. Cedo la palabra en este momento para réplica al candidato Mauricio Zahui. Está muy claro cuáles son las razones por las cuales algunos candidatos no están preocupados por proponer y distraer este espacio que es tuyo, este espacio que está hecho para que tú escuches propuestas. En el tema de educación vial es importante consolidar la estrategia Visión Cero, cero accidentes, prevención de accidentes y mejor cultura de movilidad. Problema que nos ha traído, por supuesto, la falta de planeación, particularmente en la ciudad de Mérida. Modernizaremos el periférico con mayor número de pasos peatonales. Pero vamos más allá. Crearé el programa Recrea, en donde puedan haber espacios para la convivencia, donde los ciudadanos puedan encontrarse para la práctica del deporte o para disfrutar de un espacio cultural. A través del trabajo de todos, haciendo lo que siempre hemos hecho bien, Yucatán seguirá siendo un estado seguro. Damos paso en este momento a la contrarréplica del candidato Jorge Zavala. A final de cuentas, creo que todos estuvieron de acuerdo conmigo que la educación y la prevención es lo que se necesita para la seguridad vial.
el involucrar espacios en un momento dado de recreación, pues, a menos que se queden allá, no van a tener ningún problema de vialidad. Yo creo que lo importante aquí es lo que tenemos que hacer para que tener un gobierno que pueda organizar y luego crecer. Hay que planear, la cultura de la planeación. Y cuando se planea para todos. Se planea para los ciclistas, se planea para los peatones, se planea para los automovilistas. No nomás se planea para alguien. Yo creo que es muy importante que esta parte de la educación vial llegue a todos, sobre todo a los conductores que van a ser próximos como los jóvenes. Y a los que ya estamos manejando, tenemos que trabajar para poder tener el respeto y la tolerancia que en Mérida son muy necesarios. Muchas gracias, candidato. Regresamos a la mesa de expertos para el sorteo de la tercera pregunta del tema seguridad y justicia. Adelante con ustedes, por favor. ¿Qué haría para modificar y revisar la actuación del Consejo de la Judicatura a fin de evaluar a jueces que emiten cuestionables fallos en juicios de lo familiar, que terminan violentando la seguridad de las mujeres y los menores? Candidato Joaquín Díaz Mena, le recuerdo que tiene 1 minuto y medio para responder a la pregunta sorteada. Adelante. En Yucatán la impunidad ha cerrado el paso a la justicia, pisoteando el derecho de los ciudadanos y fomentando la corrupción. Existe una cifra negra de delitos no denunciados en Yucatán. Menos de 20 de cada 100 delitos se denuncian por la falta de confianza de los ciudadanos en los órganos encargados de impartición de justicia, como en este caso. Desgraciadamente, en solo 7 de ellos se abre una carpeta de investigación y en menos de la mitad no pasa nada. La impunidad desgraciadamente va en contra de la confianza del ciudadano para poder acudir a hacer sus denuncias. Son muchos los ejemplos de justicia selectiva que conocemos en Yucatán, como el caso Crecicuentas o las empresas fantasma, casos que hasta la fecha no han procedido por la concertada impunidad rampante que protege igualmente a unos y a otros. La impunidad va en contra de la justicia. Desgraciadamente es el suéter que se han tejido como un traje a la medida para protegerse entre ellos, para que en Yucatán la corrupción no se castigue. No podemos combatir la impunidad si los órganos encargados de impartición de justicia no gozan de una autonomía y una independencia en su actuar. La transparencia e imparcialidad que debemos impulsar en los procesos de impartición de justicia son instrumentos para restaurar la confianza de los ciudadanos en estas instituciones. A continuación, el derecho a réplica de Mauricio Vila. Sin duda, el Poder Judicial es autónomo del Ejecutivo. Como gobernador voy a garantizar las condiciones presupuestarias para que puedan tener todo lo que necesitan, pero además que se conduzcan con transparencia. Mauricio Zahui dice que lo ataco porque está arriba en su encuesta. Yo lo ataco porque creo que no debe ser un gobernador con esos que se conforman. Tengo aquí un libro que escribió la exgobernadora Ivonne Ortega, que en su página 231 dice textualmente: Zahui se trabó, respiró profundo y me preguntó: ¿es tu decisión, jefa? ¿Tú lo decidiste? Sí, yo lo decidí. Mauricio Zahui aceptó, estoy segura que muy a su pesar. Yucatán necesita un gobernador que no se conforme. Yucatán necesita un gobernador que diga que merecemos mucho más. Bien, seguimos adelante. A continuación, derecho a réplica del candidato Mauricio Zahui. Para mejorar la impartición de justicia es necesario fortalecer al Poder Judicial. He tenido la oportunidad de reunirme con todos sus trabajadores. Soy abogado de profesión, conozco de la materia y créanme que seré un aliado de los ciudadanos para que haya garantías en esa materia. Por eso mi cuarto eje en materia de seguridad señala el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer de la mano con los ciudadanos. Y vamos más allá vamos con propuestas, no como quienes andan preocupados porque andan abajo en las encuestas. Protegeré las fronteras y carreteras del Estado con más cámaras en puntos estratégicos. Crearé una red de monitoreo municipal para detectar el pandillerismo, el narcomenudeo y el robo,
y generaré un nuevo escuadrón de policía de la costa para cuidar nuestros litorales. Así, con decisión y con experiencia, es como cuidamos a Yucatán. Sobre este mismo tema, el doctor Jorge Zavala. Hay que decir que la impunidad es una de las graves secuelas de la corrupción. Lo podemos ver claramente. Y ahorita estamos avanzando en ese tema y estamos viendo que a final de cuentas, si la ley del Bronco estuviera, pues yo estaría platicando con 3 mancos. Se están acusando por acá, se están acusando por allá, pero les voy a decir una cosa. El Poder Judicial tiene serios problemas en sus trabajadores, serios problemas de salario, serios problemas de equipamiento. Hay que darles el presupuesto que se merece. Pero también sabemos en un momento dado quién vende droga en muchos lugares. ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué la policía no ha hecho nada? Yo creo que hay que trabajar muy profundamente en eso, dejar que la impunidad por fuera, y los ciudadanos lo podemos hacer, porque nosotros somos los que sufrimos las secuelas de la impunidad de los gobiernos. Regresa los micrófonos a Joaquín Díaz Mena para la contrarréplica a los otros 3 candidatos. La impunidad se combate con autoridad moral, y en este caso ni Sahui ni Vila la tienen, porque representan lo mismo. Este es un claro ejemplo de impunidad. Se firmó en el ayuntamiento de Mauricio Vila esta empresa, propiedad de un hombre que ven en la foto, por cierto, trabajador del ayuntamiento de Mérida, un contrato para limpieza de parques. Esta empresa no tiene ni un solo trabajador registrado, está dado de alta como persona física, no está ni en el SAT y se firmó un contrato de 7,551,000 pesos. Vila, creo que le debes una explicación a los meridanos y a todos los yucatecos. Esta es tu oportunidad de hacerlo para explicar en dónde acabaron el desvío de 220 millones de pesos de tu administración a través de decenas de empresas fantasma. Muchas gracias, candidatos, y nos vamos en este momento al sorteo de la cuarta y última pregunta, para lo cual nos enlazamos con el comité de expertos. ¿Qué acciones implementará para prevenir que nuestro estado se convierta en una plaza de cárteles? Candidato Mauricio Vila Dosal, le recordamos que tiene 1 minuto y medio para su respuesta. Huacho, lamentablemente veniste a hacerle el trabajo sucio al PRI. Ya aclararemos las cosas más adelante. En el tema de la seguridad, sí es cierto que en Yucatán hoy no tenemos crimen organizado, que no vemos ejecutados como en otros lugares del país, pero sin duda hay un delito que lesiona gravemente a las familias, que es el robo de su patrimonio. Como dicen las señoras, nos roban hasta el jabón de la batea, pero también nos lo dicen los campesinos, nos roban los transformadores, nos roban las bombas, nos roban las mangueras. Yo lo que quiero hacer es tener primero que nada policías bien capacitados y contentos. Tenemos que ver que los policías sepan que si son honestos van a tener un salario digno, se los vamos a mejorar como lo hicimos aquí en Mérida, que puedan tener acceso a vivienda, que le garanticen a su familia su vivienda, pero que también puedan garantizar la educación de sus hijos con becas que les permitan llegar hasta el nivel de universidad. Si los policías saben que siendo honestos van a tener garantizadas estas condiciones, va a ser mucho más complicado que puedan caer en manos del crimen organizado. Una felicitación a todos los policías de Yucatán que hacen un gran trabajo. Mucho se ha hablado también del tema de las cámaras de seguridad. Por supuesto que funcionan. Tenemos que ver que las cámaras de seguridad lleguen a todos los rincones de Yucatán y no solamente a la ciudad de Mérida y a las entradas y a las salidas de las carreteras. Durante mi gobierno vamos a dotar de cámaras las entradas y salidas de los municipios y también vamos a llegar a los municipios más conflictivos en temas de seguridad, como Canacín, Tecash, Uxcuxcap, entre algunos otros. Cedo la palabra en este momento para réplica al candidato Mauricio Sahui. Nos podemos sentir muy orgullosos de haber construido juntos la seguridad en Yucatán. Cuando hay seguridad hay empleos, cuando hay seguridad crece la economía, cuando hay seguridad vienen los turistas, cuando hay seguridad hay calidad de vida. Tú lo sabes como yucateco. Tristemente en otras partes del país la inseguridad ha aumentado. Por eso te ofrezco un gobierno responsable en esa materia. No te vengo a hablar de ocurrencias, te estoy hablando de políticas públicas que se basan en éxitos probados en esa materia. Somos el primer lugar nacional en seguridad y por supuesto ratificaré al comandante Luis Felipe Saidén por su buen trabajo y profesionalismo.
No demos paso a lo que sucede en estados como Querétaro o Aguascalientes, donde tristemente, con el cambio de gobierno, la inseguridad aumentó por gobiernos de Acción Nacional. Candidato Jorge Zavala, le cedo la palabra para réplica. Pues yo estoy muy contento que ustedes se estén dando cuenta de que los ciudadanos seguimos siendo la mejor opción, porque a final de cuentas, pues aquí se empiezan a decir cosas sobre impunidad y corrupción, que eso es algo que nosotros no tenemos. También tendríamos que decir de qué Yucatán estamos hablando. En Yucatán se cometen 350,000 delitos que nos cuestan a nosotros los ciudadanos 2,710 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que yo haría con eso para el desarrollo social? Yo propongo crear círculos de seguridad en el interior del estado. Tenemos que trabajar estrechamente con los presidentes municipales. Tenemos que alcanzar el número de policías que necesitamos, hay que capacitarlos, hay que darle programas sociales y laborales a los jóvenes para que en un momento dado no crezca el pandillerismo por esas cosas que nosotros tenemos que aclarar. Seguimos con la pregunta, ¿qué acciones implementará para prevenir que nuestro estado se convierta en una plaza de cárteles? Y en este momento cedo la palabra al candidato Joaquín Díaz. La seguridad y la tranquilidad que siempre hemos disfrutado es inherente a la forma de ser de quienes vivimos en nuestra hermosa tierra del Mayap. Para conservarla es necesario atender las causas de la violencia. Lo que tenemos que garantizar a nuestros jóvenes es el acceso pleno a la educación, al empleo, al deporte y a la cultura en las colonias de Mérida y en los demás municipios. Aunque hay estabilidad en Yucatán en el tema de seguridad y se reconoce la labor de buenos elementos, no podemos tapar el sol con un dedo, pues hemos vivido casos dramáticos que develan con crudeza una realidad, el aumento al robo con violencia a casa habitación. Combatir el delito será una acción inmediata y permanente de nuestro gobierno. Candidato Mauricio Vila, tiene usted derecho a su contrarréplica. Seamos honestos, de todos los candidatos que estamos aquí presentes, el único que tiene experiencia manejando la seguridad es Mauricio Vila. Durante mi gestión, la ciudad de Mérida fue catalogada por el INEGI como la ciudad más segura de todo el país. Esto es resultado del trabajo coordinado. Y agradezco al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal y por supuesto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Municipal. Tengan la certeza de que en mi gobierno vamos a ratificar a todos los mandos policíacos que estén haciendo un buen trabajo. No importa si son de otro partido político o si están trabajando o han trabajado en otro gobierno. También quiero hablar del tema de la seguridad. La Policía Municipal logró reducir durante este último año un 43% el robo a peatón, un 38% el robo a casa habitación y un 29% el robo a comercio. Así como lo hemos hecho con Mérida, vamos a cuidar la seguridad de todos los yucatecos. Bien, gracias, candidatos. Iniciamos con el segmento 2, tema derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Para lo que pedimos al comité, sortee enseguida la siguiente pregunta que va a corresponder a Jorge Zavala Castro. ¿Qué acciones específicas propone para alcanzar una inclusión efectiva de las personas con algún tipo de discapacidad en el transporte público? Candidato Jorge Zavala. Todo ser humano posee características que lo hacen único y irreemplazable, pero no todos son reconocidos como tal. Yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando es ese, que tomamos el problema como algo único, no lo tomamos como algo integral. Yo creo que las personas con discapacidad merecen muchas más cosas, no solo un sistema de transporte. Voy a contestar esta pregunta rápidamente y me voy a ir a otro lado. Yo voy a crear un sistema de transporte gratuito para las personas discapacitadas, para las personas de la tercera edad y para las mujeres embarazadas. Tenemos la capacidad de hacerlo porque existen instancias internacionales que dan fondos para eso, que esa es otra ventaja que yo tengo en contra de mis oponentes. Pero además de todo, tenemos que pensar que hay diferentes tipos de discapacidades. No solo podemos pensar en la silla de ruedas o
en la rampa para que suba a lugares donde no puede llegar porque no tiene cómo llegar. Tenemos discapacidad auditiva, visual, mental, física. Hay tantas cosas que lo que yo propongo es tomar en cuenta a todas y hacer programas integrales en los cuales puedan tener acceso a la cultura, al arte, a la ciencia, al deporte, al trabajo, a todo lo que ellos merecen como individuos y no solamente a un transporte. Eso es una de tantas cosas. Pero además yo propongo, y voy a cumplir, hacer un instituto estatal para trabajar por la inclusión y el tratamiento de los discapacitados con centros regionales en los cuales puedan tener acceso a todo. Muchas gracias, candidato. Y bueno, les recuerdo, mayor precisión en la respuesta nos pide, por favor, el comité de expertos. La pregunta concreta es: ¿qué acciones específicas proponen para alcanzar una inclusión efectiva de las personas con algún tipo de discapacidad en transporte público? Adelante, Joaquín Díaz Mena, para réplica. Vamos por un nuevo sistema de transporte metropolitano en la ciudad de Mérida y en los municipios conurbados. Y dentro de este nuevo sistema estamos proponiendo autobuses en mejores condiciones y un sistema de transporte rápido que pueda correr a través del periférico de Mérida llamado Yucabús. Dentro de este sistema planteamos mejores opciones de accesibilidad para todas las personas con alguna discapacidad, pero también para aquellas madres de familia que tienen niños con alguna discapacidad y se dedican a atenderlos, a quienes les daremos apoyos especiales para que puedan viajar en este sistema de manera gratuita, así como vamos a apoyar a todos los discapacitados que se manejan a través de silla de ruedas para que tengan un mejor acceso al transporte público. Cedo la palabra a Mauricio Vila para réplica. Sin duda, el transporte público necesita modernizarse. Necesitamos camiones que tengan rampas para atender a personas con discapacidad. Necesitamos choferes que respeten los descuentos y también necesitamos garantizar con paradas especiales que se le haga la parada a la persona con discapacidad. Uno de los principales derechos humanos es el tema de la salud, algo que está muy lejos de ser una realidad en Yucatán. El lunes de la semana pasada caminaba en los paraderos del centro histórico. Me encontré una abuelita que cargaba a su hija de 5 años en brazos. Le pregunté qué problema tenían. Me dijo que su nieta se había enfermado desde el viernes. En todo el fin de semana no habían encontrado doctor para atenderles. Ahora que Mauricio Vila sea gobernador, vamos a garantizar que hayan doctores, no solamente en el día, en la noche, los fines de semana y medicamentos en todos los municipios de Yucatán. Cedo la palabra a Mauricio Saúl Rivero. La peor de las discapacidades es no ser empático con quien hoy la está sufriendo. Cualquier familia sufre o puede sufrir alguna de estas condiciones. Por eso, desde el gobierno tenemos que ser solidarios y puntuales en esta tarea. En el tema de movilidad, fortaleceremos el sistema CITUR. Modificaremos y cambiaremos el total de las unidades para que tengan las adecuaciones necesarias para que la transportación en todo el estado mejore para todas y para todos. Mi propuesta en este sentido va para garantizar también la inclusión en materia de educación, que tengan incentivos también las empresas para contratar a personas con alguna discapacidad, que puedan llevar mejoría a sus familias y que puedan integrarse plenamente al desarrollo. Con propuestas es como construimos un mejor Yucatán. Regresamos los micrófonos a Jorge Zavala para contrarréplica. Yo creo que seguimos sin entender la integralidad de los problemas. Definitivamente las personas discapacitadas van a tener ese transporte, como ya dije, un transporte que por cierto va a ser ecológico, va a ser un transporte híbrido, pero también a mí la discapacidad que me preocupa es la discapacidad de los gobiernos, la discapacidad que durante tantos años no han podido resolver los problemas que nos aquejan y que siguen pensando en los individuos exactamente en un pequeño problema, no los ven como una integralidad. Repito, los discapacitados, las personas con esas problemáticas y sus familias necesitan que le vean más allá de un transporte, de una rampa o de una silla de ruedas. Necesitan tener todas las oportunidades, repito, cultura, arte, ciencia, deporte, empleo. Definitivamente hay que hacer colaboraciones, pero el gobierno también va a abrir las puertas en gran medida para el trabajo de las personas con discapacidad. Muchas gracias, candidatos. Y seguimos con el tema derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Y para realizar la segunda pregunta nos enlazamos en este momento con el comité de expertos.
Menciona 2 políticas públicas que mantendría de la actual administración y 2 propuestas nuevas para garantizar y proteger los derechos humanos. Candidato Joaquín Díaz Mena, tiene usted 1 minuto y medio para responder la pregunta planteada. Los derechos humanos tienen que ser respetados tanto en el gobierno como en la sociedad. En este momento, uno de los compromisos que estoy haciendo con todos los yucatecos es promover el respeto de los derechos humanos. En las cárceles públicas, por ejemplo, ha habido muchas denuncias de derechos humanos. Por ejemplo, en la cárcel de Tecash, donde me tocó defender a uno de los internos porque lo habían privado de ver la luz del sol por casi una semana por indisciplina. Una de estas acciones ya no se deben permitir en las cárceles públicas. También existe un gran número de cárceles municipales donde se viola el derecho humano de la gente. Esto es conocido, casi un 90% de las cárceles municipales no están cumpliendo con este respeto a los derechos humanos. Gracias. Candidato Mauricio Vila, tiene usted derecho a réplica. En el tema de los derechos humanos, no es qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad en el gobierno garantizar que se respeten los derechos humanos de todos los individuos. Pero yo quiero comentarles algo. Hay un derecho humano que no se está respetando y es el derecho de la salud. En todos los municipios me dicen, no tenemos doctores, nos hacen falta medicinas. ¿Pero por qué está pasando esto? Miren, este es el presupuesto de salud del gobierno del estado. Dijeron que iban a gastar en salud 7,600 millones de pesos, pero al final gastaron 2,000 millones de pesos menos, solo 5,600. ¿Pero en qué decidieron gastar el dinero? Pues decidieron aumentar sueldos y prestaciones de burócratas por 1,000 millones de pesos. Burócratas del gobierno del estado, como por ejemplo Mauricio Sahui. Repito la pregunta para quienes nos escuchan a través de la radio. Menciona 2 políticas públicas que mantendrían de la actual administración y 2 propuestas nuevas para garantizar y proteger los derechos humanos. Cedo la palabra para réplica al candidato Mauricio Sahui. Vamos a trabajar con todos los ciudadanos, sobre todo con aquellas familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, como ya lo hice como secretario de Desarrollo Social, con resultados que han sido destacados a nivel nacional, para que todos tengan igualdad de oportunidades. Lo haremos aumentando el número de acciones de vivienda para quienes hoy están demandando mejor calidad de vida. 200,000 acciones de vivienda más para los hogares yucatecos que más lo están demandando. Vamos a generar un nuevo centro del adulto mayor para que ahí puedan tener actividades recreativas y con esto poder tener mejores oportunidades y con esto poder avanzar mejor. La discriminación será inadmisible en mi gobierno. Los derechos son de todos y se respetan. Por cierto, Vila, mientes. Mi sueldo nunca fue aumentado. Candidato Jorge Zavala, le cedo la palabra para réplica. Yo creo que aquí cuando hablamos de derechos humanos y me están pidiendo que yo recuerde 2 políticas, pues la verdad no me acuerdo de ninguna. Yo lo que sí les puedo decir es lo que primero que tenemos que hacer es definirnos en derechos humanos. Estamos hablando de los discapacitados, estamos hablando de las personas, los adultos mayores, pero ¿qué les parece hablar de las comunidades indígenas? Esos derechos humanos tienen que ser respetados, tienen que ser rescatados. Hablan de las cárceles, pero no proponen nada. Tenemos que darles la educación necesaria para su inclusión en la gente. Y nomás déjenme decirles una cosa, para mí, de acciones de vivienda está empedrado el camino a la pobreza. Al final de cuentas, seguimos sin entender la integralidad. No es darles algo, es trabajar para que tengan una mejor oportunidad de vida. Ese es el gran problema. Cuando lleguemos a ese tema, se los voy a aclarar. Candidato Joaquín Díaz, tiene usted derecho a contrarréplica. Dentro del respeto a los derechos humanos hay uno muy importante que nosotros vamos a impulsar, el respeto a una vida digna para los adultos mayores. Muchos adultos mayores viven en la infelicidad y el estrés permanente por la escasez de recursos. Por eso, en este gobierno vamos a realizar un centro estatal integral para atender de manera permanente a adultos mayores que se encuentren en situación de desamparo. Así también vamos por una pensión universal de la mano con el próximo presidente López Obrador, que ya prometió duplicarla, que en vez de bimestral va a ser mensual. Crearemos como parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia una unidad
de atención al adulto mayor para que se respete el código de familia que obliga a los descendientes a brindar una atención y bienestar a sus padres. Gracias, candidatos. Regresamos de nuevo a la mesa de expertos para el sorteo de la tercera pregunta de este tema, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Esto a cargo del comité de expertos. Vamos con ellos. ¿Qué medidas se implementará para obligar a los choferes de autobuses de transporte urbano a realizar las paradas obligatorias en los sitios donde hay estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad? Bien, vamos con Mauricio Vila, que responde a esta tercera pregunta. En el tema del transporte público, una de las necesidades más sentidas es el tema que acaban de comentar. No le dan parada a los estudiantes, a las personas discapacitadas y a los adultos mayores. Esto se puede solucionar de dos maneras. La primera, que podamos tener una credencial inteligente, donde no dependa para el chofer que te respete o no te respete tu descuento. Pasas tu tarjeta y ya está listo. El otro tema es que tienen que haber sanciones para los choferes que no dan paradas. Tienen que haber incentivos cuando hacen bien su trabajo, pero también castigo cuando no lo hacen. Yo quiero platicarles en el tema de los derechos humanos, del tema de la salud, de un programa que muy exitosamente hicimos aquí en la ciudad de Mérida, el programa Médico a Domicilio. Un programa donde en ese momento el alcalde Vila te mandaba a tu casa un doctor, una enfermera y los medicamentos que necesitas. ¿A quiénes le damos este servicio? Adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos postradas y mujeres embarazadas. Ahora, este servicio en mi gobierno va a llegar a todos los rincones de Yucatán. Pero también tenemos que garantizar que la gente que va al Hospital Orán tenga un trato digno. Es inhumano lo que está pasando en el Hospital Orán, no solamente para los pacientes, sino también para los doctores y enfermeros que ahí trabajan, que no tienen los insumos suficientes. Vamos a mejorar el Hospital Orán, vamos a garantizar un buen servicio, vamos a abrir la Torre 2 que se encuentra cerrada y tiene camas disponibles, vamos a desaturarlo haciendo que el hospital de alta especialidad funcione al 100% de su capacidad y no como hoy a esa mitad. Candidato Mauricio Sahui, adelante. He presentado la propuesta de gobierno digital para que desde tu celular tengas acceso a la vigilancia de todas las políticas públicas. La aplicación de la ley será una garantía para todos los usuarios del transporte con el fortalecimiento del sistema CITUR. Quien no cumpla será denunciado y será debidamente sancionado. Nos dice el candidato Vila que él quiere dar servicio médico 24 horas los 7 días de la semana. La pregunta es, ¿por qué los 22 centros de salud de Mérida abren de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde? Si ya pudo hacerlo, ¿por qué no lo hizo? La salud es cosa seria, no es una cosa de confundir chequeras con cuponeras. Se trata de atenderlo de manera debida. Con el programa Mis Primeros 3 Años de Vida atenderemos a las madres, atenderemos a los niños en esa etapa en cuando tú los quieres cuidar más. Yucatán primero. Regresamos a la pregunta, ¿qué medidas se implementarán para obligar a choferes de autobuses del transporte urbano a hacer paradas obligatorias en los sitios donde hay estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad? Jorge Zavala. Pues ya no entendí, estábamos hablando del transporte y ahorita me están hablando de salud. Yo ya dije que va a haber un transporte gratuito para las personas de la tercera edad, para las personas discapacitadas, y también he ofrecido un transporte gratuito para los estudiantes, sobre todo los del interior del estado. Pero si estamos hablando de salud, déjenme decirles, Yucatán tiene un serio problema de salud, a final de cuentas, y no se va a solucionar con lo que ellos nos están diciendo. ¿Sabrían ustedes que en Yucatán hacen falta más de 9,000 camas para que tengamos los hospitales necesarios para cubrir a toda la población? Eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Yo propongo la construcción de 3 hospitales de tercer nivel en el interior, un hospital universitario, un hospital de cáncer, un hospital para niños y además centros de atención, depresión, suicidio, adicciones y todo lo que sea necesario para la salud. ¿Quieren hablar de salud? Pregúntenme a mí. Joaquín Díaz Mena tiene la palabra. El nuevo sistema de transporte metropolitano que ofrecemos va a estar digitalizado, de manera que todos los usuarios puedan ver en qué momento,
cuánto tiempo falta para que llegue el próximo autobús. Y vamos a realizar paraderos de manera tal que esté organizado para que puedan tomar su autobús en tiempo y forma. Tenemos que involucrar también a los transportistas y a los usuarios. Hablando de salud, ya que metieron el tema, Sahui, ustedes tienen arruinado el sistema de salud, el Orán rebosando de enfermos. Vamos a descentralizar en mi gobierno el sistema de salud, fortaleciendo los hospitales de Ticul, Tecash, Valladolid y Tizimín, para que no todos tengan que venir a Mérida. No vamos a dar tarjetitas de ningún color ni chequeras para que den medicamentos a la gente. Esa es una obligación del gobierno y lo vamos a cumplir. Vamos ahora con Mauricio Vila para la contrarréplica a los otros 3 candidatos. Adelante. Sahui, quieres engañar a la gente. Tú perfectamente sabes que el tema de la salud compete al gobierno estatal. A su ineficiencia, los ayuntamientos tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para poder suplirlo. Imagínate, si sin presupuesto logramos tener centros de salud que atienden a los meridanos porque el gobierno estatal no lo pueden hacer y hemos logrado crear el programa de médico domicilio, imagínate lo que podríamos hacer con los más de 7,600 millones de pesos, que por cierto es el doble del presupuesto del Ayuntamiento de Mérida que ustedes tienen para salud. Pero vamos a hablar de pobreza, porque seguramente nos vas a decir que estamos muy bien, pero yo creo que los yucatecos no nos podemos conformar con que el 42% vive en condición de pobreza, en lugar 16 de 32 estados en el país, o peor aún en pobreza extrema, donde ocupamos desafortunadamente el lugar 22 de 32. Necesitamos tener políticas que no tengan fines electorales, sino que atiendan y los apoyos se le den a la gente que de verdad lo necesita. Muchas gracias, candidatos, y nos enlazamos con el comité de expertos para realizar el sorteo de la cuarta y última pregunta del tema derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Comité de expertos, adelante. ¿Cuál es su postura respecto al uso de semillas transgénicas y agroquímicos en el campo yucateco? ¿Cuál es la propuesta en relación a este tema? Candidato Mauricio Sahui, tiene usted 1 minuto y medio para responder. Se ha declarado a Yucatán como una zona libre del uso de transgénicos. Tenemos que reforzar esta tarea. Una de nuestras grandes fortalezas, sin duda, es el agua. Si no cuidamos el agua, si no cuidamos que se siga contaminando, esto va a generar indudablemente el día de mañana consecuencias irreparables. Lo vamos a hacer generando un sistema estatal de vigilancia para la calidad del agua y, obviamente, evitando el uso de transgénicos. Con esta tarea tenemos que cuidar la salud de todas y de todos los yucatecos. Ahí inicia el respeto a los derechos humanos. Por eso mi propuesta es otorgar servicios médicos las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear el programa médico rural. Que el doctor viva en tu comunidad, que esté ahí, que esté presente y que ahí tengas la garantía de los servicios que requieras. Vas a tener la garantía de medicamentos completos gracias a una administración que llevaremos en forma óptima. Crearemos 10 nuevas clínicas con ultrasonido y servicios de rayos X para que cuentes con diagnósticos adecuados y no necesites traslados extraordinarios. Fortaleceremos con esto lo hecho ya en el Centro Materno Infantil y también con el hospital psiquiátrico. Con las 200,000 acciones de vivienda generaremos condiciones para mejorar la infraestructura y lograremos seguir consolidando que Yucatán avance en el combate a la pobreza en los primeros lugares nacionales. Sabemos cómo hacerlo y lo seguiremos haciendo bien por Yucatán. Candidato Jorge Zavala, tiene usted derecho a réplica. Bueno, en el caso de uso de transgénicos y agroquímicos es importantísimo decir que desde hace más de 15 años que hemos estado diciendo que hay un serio problema de contaminación en Yucatán. E incluso el candidato Joaquín Díaz Mena tuvo en su oficina una propuesta para acabar con este problema, una propuesta que le llevamos y no se hizo nada. El gobierno del estado también se la hemos llevado y no ha hecho nada. Este problema no se va a resolver nada más con hablar y poner un sistema de vigilancia. Hay que tener una verdadera acción
y principalmente evitar que industrias contaminantes lleguen a Yucatán. Yo creo que ahí el gobernador tiene que gestionar cuáles son las industrias adecuadas para venir a nuestro lugar. Hay que trabajar con la gente, hay que trabajar con el campo y hay que impulsar los clústeres rurales. Repetimos la pregunta, ¿cuál es su postura respecto al uso de semillas transgénicas y agroquímicos en el campo yucateco? ¿Cuál es la propuesta en relación a este tema? Y le cedo la palabra al candidato Joaquín Díaz. No puede construirse bienestar para la gente en un medio ambiente degradado, devastado y explotado irracionalmente. Desgraciadamente en Yucatán hay pocas políticas públicas en materia de conservación del medio ambiente y las que existen son por demás ineficientes. El uso de transgénicos no solamente daña el medio ambiente, sino también afecta a los productores de miel en Yucatán, ya que no se les aceptan sus productos en otros países. En mi gobierno vamos a proteger a los productores, pero también vamos a proteger al derecho humano a un medio ambiente y a un ecosistema sano. Es una responsabilidad con el planeta, con los que habitamos en Yucatán, pero sobre todo con nuestros hijos y con nuestras próximas generaciones. Candidato Mauricio Vila, tiene usted la palabra para réplica. Yucatán es un estado libre de transgénicos y así se debe de mantener. Sin duda, la miel yucateca no solamente es sustento de miles de apicultores, sino también reconocida a nivel mundial. Debemos hablar un poquito más del tema de la pobreza, el tema de Mauricio Zahui. Estaba en Cenotillo la semana pasada. Se me acercó una señora que me dijo que le habían asignado uno de esos apoyos de vivienda, pero que como no estaba apoyando a los candidatos del PRI, ya se lo habían cancelado. Este es el problema que tiene la política de apoyos sociales del gobierno del Estado. Solamente apoyan a los de un partido político. En mi gobierno voy a garantizar que no importa si eres rojo, azul, amarillo o verde. Si necesitas el apoyo, te lo vamos a hacer llegar. Ya lo hemos hecho en Mérida y lo vamos a hacer ahora en todo Yucatán. Candidato Mauricio Zahui, tiene usted la palabra para su contrarréplica. No somos nosotros los que calificamos nuestras acciones. Existen instancias como Coneval, que tiene autonomía técnica y jurídica para definir si estamos avanzando o no en temas de la pobreza. Son ellos los que nos están calificando a todos nosotros como los primeros lugares nacionales en combate a la pobreza y la pobreza extrema. Incluso las estrategias que implementamos fueron a bien tomadas por los 106 alcaldes, incluido Mauricio Vila, que al ver la eficiencia no tuvo más que sumarse a esta tarea. Por eso quiero expresarte que conozco bien mi estado. Lo he visitado no solo en campaña, he ido a todos los municipios de Yucatán varias veces. Sé qué es lo que tenemos que hacer. Te puedo garantizar que si seguimos por esta ruta podremos abatir la pobreza extrema en menos de 10 años. Empezaremos con 200,000 acciones de vivienda. Continuaremos consolidando el crecimiento económico. En el equilibrio de la generación de riqueza y la atención a los grupos con mayor vulnerabilidad va a estar la eficiencia de los resultados que buscamos para un mejor Yucatán. Muchas gracias, candidatos. Iniciamos con el segmento número 3, tema combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, para lo que pedimos al comité que sortee la primera pregunta que corresponderá al candidato Joaquín Díaz Mena. Adelante, comité de expertos. Menciona 3 propuestas en orden de importancia que implementará para erradicar y disminuir la impunidad. Bien. Bien, vamos con el candidato Joaquín Díaz Mena. Él responde a la primera pregunta. Adelante. Yucatán es uno de los 7 estados del país que está incumpliendo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La impunidad es la madre de la corrupción. Mientras no se castiguen los delitos, seguirán cometiéndose niveles altos de corrupción en nuestro estado. Proponemos, primero que nada, tener órganos internos de control en cada una de las secretarías del gobierno estatal, que cumplan de verdad con vigilar que los secretarios e integrantes del gobierno estén cumpliendo a cabalidad con un gasto eficiente de lo que se está realizando. Número 2, queremos cumplir la ley para adoptar el modelo de gestión de gobierno abierto y el estándar de contrataciones abiertas.
práctica internacional que promueve la rendición de cuentas, incrementa la transparencia, pero garantiza también que se acabe la corrupción desde la planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución, que se publique en formatos claros y bien estructurados. Y por último, queremos llevar a cabo un sistema dentro del gobierno que desmantele las redes de corrupción y ponga un alto a esta impunidad que se vive y que es utilizada por quienes ocupan los cargos públicos. Vila, eso que hiciste con las empresas fantasmas lo vamos a acabar. No voy a permitir en mi gobierno que al amparo del poder unos cuantos hagan negocios millonarios que podrían servir para homologar maestros del COBAY, CONALEP, CECITEI o sacar a muchos de la pobreza. Tiene la palabra Mauricio Vila para la réplica. Guacho, le sigues haciendo el juego sucio al PRI. No voy a caer en tu juego, Saúl y Guacho, que vienen bien aliados. Aquí tengo las pruebas que lo que dice Joaquín Díaz Mena es falso y lo sabes. Aquí tengo la investigación que hizo la Auditoría Superior del Estado. El resultado de esta investigación es limpio y sin observaciones. Aquí tengo la cuenta pública del Ayuntamiento de Mérida. El resultado, limpio y sin observaciones. Aquí también tengo la Auditoría Superior de la Federación que ha auditado las obras del Ayuntamiento de Mérida. Resultado, limpio y sin observaciones. En este momento le pido a mi equipo que suba esto a mi página de internet para que todos los yucatecos puedan ver que estas acusaciones son falsas. Guacho, ayudando al PRI y todo por un hueso. Tiene la palabra Mauricio Saúl para esta réplica. En mi gobierno, si alguien hace mal uso del cargo que tiene o de los recursos públicos o abusa de su autoridad, se le va a aplicar la ley. Me comprometo a fortalecer el sistema estatal anticorrupción, que tiene al Comité de Participación Ciudadana como un componente fundamental en las acciones de prevención y combate a la corrupción. Voy a garantizar la autonomía de la hoy Vicefiscalía Anticorrupción para que con total independencia investigue y denuncie los casos de corrupción sin importar el partido político al que pertenezcan los involucrados. Eso es lo que vamos a hacer para darte garantías de un gobierno que te genere confianza, un gobierno que trabaje para ti y que haga posible que Yucatán siga siendo primero. Jorge Zavala, tiene usted la palabra. Me siguen haciendo eco las palabras que siguen diciendo y diciendo y diciendo, y a final de cuentas es lamentable que tengamos que hablar de un sistema anticorrupción. Hablar de un sistema anticorrupción es aceptar que hay corrupción, de la corrupción de los grupos políticos. Es como ponernos una vacuna contra un virus, estamos aceptando que hay el virus. Por lo tanto, fíjense ustedes, están hablando, se están echando cosas, y a final de cuentas es irónico que 3 personas que han tenido que ver con denuncias relacionadas con corrupción estén hablando de cómo combatir la corrupción. Aquí es muy importante hacerles sentir a ustedes que hay que trabajar durísimo con los ciudadanos para que los ciudadanos tomemos ese cargo y ese poder para darles a ustedes un bienestar. Nos hablan de pobreza y el 50% de gente es pobre. Nos hablan de salud y tenemos primeros lugares en muchas enfermedades. La mitad de los niños que están naciendo ahorita nacen en la pobreza. ¿Ustedes creen que eso es justo? Vamos a regresar a los micrófonos con Joaquín Díaz Mena para la contrarréplica. Vila, pretendes manipular la información a la opinión pública. El caso de las empresas fantasmas no lo has respondido adecuadamente. Pero déjame decirte, las denuncias que dimos a conocer el lunes pasado no son solamente de 2016, que es la calificación que estás presentando. También se refieren a 2017 y no dudo que en 2018 continúen. Exigiremos a las dependencias que lleven a cabo la investigación para que deslinden responsabilidades y se te sancione como es debido. Hoy, aparte de estar aquí, deberías estar dando una explicación a los meridanos de dónde quedó esos millones de pesos de obra que no se realizó y sí fue cobrada, que como dije hace un momento, podría servir para medicamentos, podría servir con más de 200 millones de pesos para homologar a los trabajadores de COBAY, CONALEP y CECITEI que ganan tan poco, o para proyectos productivos en el interior del estado. Muchas gracias, candidatos, y continuamos con el tema combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Y para realizar la segunda pregunta, nos enlazamos con el comité de expertos. Adelante, comité.
¿Cómo se cerciorará de que los nuevos proyectos de Yucatán para hacerlo un estado más avanzado no son proyectos que implican recursos de procedencia ilícita? Repito la pregunta, ¿cómo se cerciorará de que los nuevos proyectos de Yucatán para hacerlo un estado más avanzado no son proyectos que impliquen recursos de procedencia ilícita? Candidato Mauricio Vila, tiene usted la palabra. Antes de contestar esta pregunta, voy a contestar a las alusiones personales. Huacho, me da gusto que sepas que en el 2016 salimos limpios. Tú bien sabes que apenas en estos momentos se empieza a auditar el año 2017. El principal interesado en que esto se investigue y se llegue hasta el fondo soy yo, porque es hora de que se acaben sus mentiras y sus calumnias. No te preocupes, los resultados cuando terminen las auditorías del año 2017 van a ser los mismos, limpio y sin observaciones. ¿A quién le vamos a creer? A una persona como Huacho, que cambia de partido cuando no le dan lo que quiere. Ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PAN, ahora se volvió a cambiar de partido cuando no tuvo lo que tiene. O al organismo más prestigiado que hay en México, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, un organismo ciudadano que no tiene nada que ver con gobiernos, que durante los 2 últimos años ha dicho que Mérida es la ciudad más transparente de todo México. Cuando empecé mi administración, Mérida se encontraba en el lugar 97, que no era un lugar malo para 2.500 municipios. Hoy estamos en el primer lugar. Lo que sí es que en este índice, cuando hablamos del gobierno estatal, el gobierno estatal se encuentra en el lugar 23 de 32 estados de la República. Yo quiero decirle algo a los yucatecos, así como lo han visto, que hemos trabajado en Mérida, donde se ve la obra, donde se ven los servicios, donde Mérida es una ciudad cada vez más reconocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, así como lo hicimos en Mérida, lo vamos a hacer ahora en los 106 municipios del estado de Yucatán. Candidato Mauricio Sahui, tiene usted la palabra. En mi gobierno habrá total apertura para que los ciudadanos vigilen a sus servidores públicos. Vamos a generar un gobierno de puertas abiertas. Generaremos el sistema de gobierno digital para que toda la información de las declaraciones patrimoniales y presupuestales, toda la información de obra y ejecuciones de servicios que desde el gobierno se realizan, para ti estén al alcance y te den confianza y tranquilidad de lo que estamos haciendo. Por eso trabajaremos de la mano contigo. La mejor garantía de que los recursos públicos se utilizan correctamente, no se desvían hacia quienes desconocemos si existen o no y se están utilizando para beneficio de tu familia, es que tú estés allá vigilándolo y acompañándonos en esa tarea. Tú serás primero en mi gobierno. Escuchemos en este momento la réplica del candidato Jorge Zavala. Definitivamente la transparencia es algo muy importante. Transparencia que no tenemos en este momento los ciudadanos, que cuando queremos entrar a buscar una información es muy difícil encontrarla. Yo me comprometo a tener comités técnicos de seguimiento, comités ad hoc, para que sepan de dónde vienen los fondos, de cuándo los fondos, a qué están asignados, todo el desarrollo del proyecto y obviamente la fiscalización. La ventaja es de que yo puedo conseguir fondos de instancias internacionales, puedo traer fondos de inversión a Yucatán para estos pobreza, para salud, para impulsar los polos económicos en el interior del estado y para que hacer de los campesinos tengan sus empresas rurales, que exista el turismo rural y que exista las empresas sociales también. Y eso va a estar abierto para todos ustedes, los ciudadanos. Candidato Joaquín Díaz, tiene usted la palabra para réplica. La transparencia en Yucatán, desgraciadamente, es sinónimo de maquillaje. Aquí podemos ver qué tanto información han subido a los portales de transparencia por el gobierno del estado. 29% la Auditoría Superior, 27% la Fiscalía, 24% la Secretaría General y apenas el 9.6% el despacho del gobernador. Con estos datos del mismo INAIP, Yucatán está reprobado en transparencia. Hoy, Mauricio Sahui nos presenta el estado de las cosas como si todo estuviera bien. Hoy el PRI, Mauricio, está en proceso de extinción en todo México. Se han ganado el rechazo ciudadano, pues se han robado todo. La sociedad está harta de la corrupción y la falta de transparencia. Damos paso a la contrarréplica, para lo cual le cedo la palabra al candidato Mauricio Vila. Hemos visto la estrategia que tiene Huacho junto con Mauricio Sahui.
Uno solo propone y el otro es el que hace los ataques. Como quien dice, me quieren hacer sándwich. Lo que no saben es que aquí el que más sabe de sándwiches, ese soy yo. Yo quiero decirles que en mi gobierno vamos a tener un Consejo Ciudadano de elaboración y seguimiento del presupuesto, como ya lo hicimos aquí en Mérida, que es una de las prácticas de transparencia más exitosas en el país. ¿Cómo funciona este consejo? Son los ciudadanos los que aprueban primero, antes que el Congreso o que el Cabildo, en su caso cuando fui alcalde, el presupuesto. Ellos nos dicen en qué hay que gastar más y en qué hay que gastar menos, pero también cada 3 meses nos juntamos con ellos para que se cercioren que lo que dijimos que íbamos a gastar no se vaya a otro lugar, como pasó con el presupuesto de salud. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en el tema de mejora regulatoria. El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria ha calificado a Mérida como el municipio más avanzado de todo el país. Con trámites más simples le quitamos menos tiempo a los ciudadanos y ustedes salen ganando. Muchas gracias, candidatos. Regresamos a la mesa de expertos para el sorteo de la tercera pregunta del tema combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Adelante con ustedes. Menciona 3 propuestas encaminadas a la transparencia y una adecuada rendición de cuentas para fomentar la participación ciudadana en las acciones de gobierno. Bien, tiene la palabra el candidato Mauricio Zahui, que responde a la tercera pregunta. Es imperante que todo aquel funcionario que comete un acto de corrupción sea debidamente sancionado. Vamos a ir más allá. Lo importante en el tema del combate a la corrupción es garantizar la participación efectiva de todos ustedes. Que tú conozcas de cerca qué es lo que está pasando con el presupuesto público, con tus impuestos. Por eso propiciaremos un gobierno abierto, de total transparencia, que conozcas lo que podemos hacer juntos desde su planeación, contratación, ejecución y vigilancia. Que podamos tener la certeza de que esos recursos se están usando bien y que los resultados los estamos obteniendo. Por eso vamos a promover presupuestos participativos, que nuestras comunidades, los propios ciudadanos, sean parte del destino de los recursos que tenemos para construir una mejor sociedad. Y que desde aplicaciones tecnológicas y ayudados de la modernidad podamos tener de cerca la vigilancia del gobierno. El mejor compañero que voy a tener en mi gobierno vas a ser tú. También pondré a disposición de los ciudadanos un portal electrónico a través del cual se difundan datos abiertos estatales en materia económica, ambiental y financiera, para que juntos podamos solucionar problemas públicos que a todos nos ocupan. Primero tu familia, Yucatán primero, porque tú eres mi prioridad. Jorge Zavala, adelante, candidato. Ante esta pregunta les voy a dar la respuesta. Yo sí voy a estar cercano contigo. Te voy a explicar por qué. Porque he dicho que en mi gobierno voy a invitar a ciudadanos que tengan ese perfil y esa experiencia y esa honestidad para ocupar los puestos públicos, para ocupar las secretarías y no estos políticos de siempre que hemos estado oyendo hace rato. El portal, mi portal va a ser interactivo, va a permitir que tú hagas una denuncia ciudadana. Tenemos que ser muy abiertos, tenemos que mostrar los resultados reales de los programas que estamos aplicando. No tenemos que creer todo lo que nos dicen. El Coneval es una institución que nos define la pobreza como el que no tiene algo como un piso. Señores, el pobre es el que no tiene dinero. Lo que tenemos que hacer es impulsar la economía y les aseguro que ellos mismos van a hacer sus pisos, sus techos y sus baños. Joaquín Díaz Mena, tiene la palabra. Vamos a crear una fiscalía social que sea autónoma y ciudadana y que garantice la participación de los ciudadanos en la supervisión de las acciones gubernamentales. Tenemos que procurar que su integración confluyan todos los sectores sociales. Este órgano diseñará criterios de evaluación en las dependencias de mi gobierno y tendrá completa independencia para que emita análisis y resultados. Respondiendo a Vila por los señalamientos que me hizo, el IMCO no te nombró primer lugar en transparencia, solamente señaló que el Ayuntamiento de Mérida, al igual que muchos otros, cumplieron con el 100% de subir la información.
Toda la información que está en un portal no garantiza que sea sinónimo de honestidad. Vamos con Mauricio Vila para la réplica. Adelante. 3 acciones principales que haremos en mi gobierno. Sin duda será el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Aquí en Yucatán se creó una vicefiscalía. La vamos a elevar a rango de fiscalía. Pero lo más importante, que no dependa del gobernador, que no dependa ni en el tema de los recursos, que sea una fiscalía autónoma que no sirva a los intereses del gobernador en turno. Por otro lado, la Contraloría Social, como ya lo hacemos en el Ayuntamiento de Mérida, donde son los colegios de profesionistas quienes auditan las obras que se hacen en el ayuntamiento y nos dicen si hay algo que hace falta, lo vamos a hacer ahora también en el gobierno del estado y en todos los municipios de Yucatán. Vamos a tener un gobierno abierto que les sirva a los ciudadanos, que dialogue con ellos para poder atender el 100% de sus necesidades. Vamos con el candidato Mauricio Zahui para la contrarréplica de los otros 3 candidatos. Este espacio es tuyo. Hoy te he presentado propuestas y soluciones, no solo el qué hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Estoy consciente que los ciudadanos dudan de que los gobiernos puedan cumplir. En mi desempeño como servidor público, yo sí he cumplido. Como secretario de Desarrollo Social, logré que todos sumemos, sin importar el partido político, para mejorar la calidad de vida de todos los yucatecos. Los resultados son la mejor forma de rendir cuentas. En mi gobierno podrás conocer y verificar que cada peso que se invierta tendrá beneficios para todos ustedes. Por eso desarrollaremos un sistema de contrataciones abiertas, para garantizar que tus impuestos se inviertan de forma transparente. Los yucatecos sabrán cuándo, cuánto, cómo, dónde y para qué se invierte su dinero. Me comprometo a un gobierno que sea cercano y a la medida de tus necesidades, impulsando los proyectos que nos permitan seguir haciendo a Yucatán primero. Gracias, candidatos. Y nos vamos ahora al sorteo de la 4ª y última pregunta del tema combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Comité de expertos, por favor. ¿Cuál es su postura ante la inequidad de ingresos entre los funcionarios públicos y la sociedad civil? ¿Qué medidas tomaría para evitar esta desproporción? La pregunta es para usted, candidato Jorge Zavala. Adelante. Definitivamente vamos a revisar todas las prestaciones de los funcionarios públicos, las cuales vamos a eliminar. El funcionario público debe de pagar su propio servicio médico, debe pagar sus vales de gasolina, debe pagar todo lo que necesite y nada más debe de cobrar su salario, cual también será revisado. Pero yo creo que la pregunta va más allá de entender cómo vamos a cerrar estas brechas de inequidad. Estamos hablando también de las personas que trabajan en el día a día, en donde se dice que se van a conseguir otros empleos mejor pagados, pero estamos pensando también en la gente del campo, en la gente que no tiene para vivir. Vamos a impulsar esos polos económicos y sociales. Vamos a darle las herramientas necesarias para que se desarrollen como empresas. Esas empresas también pueden suministrar insumos a un gobierno que se las puede comprar. Y vamos a trabajar con ellos cercanamente, porque no solo les vamos a dar el apoyo, les vamos a dar la asesoría, las herramientas y les vamos a conseguir las vías de comercialización. Lo mismo vamos a hacer con los apicultores, que les vamos a dar una planta de tratamiento para la miel para que pueda ser exportada. Vamos a hacer un parque agroindustrial para la sanitización de los alimentos para la exportación, empacadoras y congeladoras para los pescadores. En fin, les vamos a dar a ustedes esa capacidad económica, esa capacidad de decisión que no se les ha dado. Y empezamos a hablar de darles asistencia o darles cosas. No, señores, lo que nosotros les vamos a dar es un impulso económico a todo el Estado sin distinción de partido ni de nada. Escuchamos la réplica del candidato Joaquín Díaz. Por supuesto que estamos de acuerdo con la propuesta de López Obrador a nivel federal de disminuir los altos salarios de las personas que trabajan en los puestos de gobierno. Vamos a revisar, por supuesto, las prestaciones salariales de todos los empleados. Quiero aclarar
que nunca ocupé alguna candidatura por el PRI. He ocupado 17 años de cargos en el PAN, como presidente municipal, diputado local, diputado federal. La palabra que no se respetó del candidato que hoy me acusa de traición, él sabe que no cumple su palabra. Traidor son los que no cumplen sus compromisos. Luis H. Álvarez decía: nunca te arrodilles ante la injusticia, solo ante Dios. Por eso estoy luchando por el bien mayor, más allá de partidos políticos, que es el bien de la población. Recordemos la pregunta, la cuarta y última pregunta, que fue: ¿cuál es su postura ante la inequidad de ingresos entre los funcionarios públicos y la sociedad civil? ¿Qué medidas tomaría para evitar esta desproporción? Y cedo la palabra en este momento para réplica al candidato Mauricio Vila. El único de los aquí presentes que como funcionario público se ha bajado sueldo es Mauricio Vila. Me bajé un 20% el sueldo cuando entré al ayuntamiento, porque no se me hace justo que los funcionarios públicos ganen tanto. Guacho, lo único que te mueve es un hueso. Mauricio Sahui, sería muy bueno que nos explicaras cómo con un sueldo de 1 millón de pesos al año, que es lo que declaras, puedes tener una casa de varios millones de pesos en Mérida, un rancho de 93 hectáreas, con infraestructura agropecuaria que tiene un valor de arriba de 40 millones de pesos. Un rancho que me recuerda mucho al de César Duarte, gobernador prófugo de Chihuahua, por supuesto, es gobernador del PRI. ¿Cómo puede ser que alguien que siempre ha estado en el gobierno pueda tener un patrimonio de arriba de 50 millones de pesos? Creo que hay mucho que explicar. Muchas gracias y cedo la palabra en este momento para réplica al candidato Mauricio Sahui. Vila, revisa tus fuentes. Aquí está mi 3 de 3. Anda a visitar ese supuesto rancho porque ni yo lo conozco. No confundas. Mi patrimonio es congruente con mis ingresos, perfectamente legal, no como tu caso, que tú perfectamente dices que has presentado tu 3 de 3 y resulta que no la has actualizado. La tenemos aquí a 2015. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la actualizas? ¿Acaso te da miedo que conozcan qué pasó con los 220 millones de esas empresas fantasmas que hoy desconoces? Mira, yo te sugeriría que seas congruente y que verifiques tus datos y no engañes a los ciudadanos. Candidato Jorge Zavala, tiene usted derecho a su contrarréplica. Pues yo creo que los ciudadanos ya estamos hartos de los compromisos, ¿no? De que siempre nos dicen, me comprometo, me comprometo, me comprometo, y por ejemplo en esta intervención no oímos ninguna propuesta, no oímos nada que realmente pueda ir para el bienestar de la gente. Eso es lo que hacen los políticos. Yo creo que los ciudadanos es nuestro momento. Ellos no han podido cambiar nada hasta el día de hoy. Nos vienen a decir las mismas cosas hace 6 años, hace 12 y hace 18. Nada ha cambiado. ¿Saben por qué? Yo se lo digo a la gente. Porque no saben, porque no pueden o porque no quieren. Pero últimamente he pensado que tampoco les importa. Porque si todos han caminado por los municipios que dicen, si todos han hablado con la gente, se pueden dar cuenta que los estándares de pobreza, los estándares de inequidad, la necesidad de la gente, la salud, no existe. Se les niega el transporte, y eso de que vamos a darle médicos o vamos a hacerle como están haciendo ellos a algunas clínicas, eso no va a resolver el problema. Tenemos un serio déficit en la salud de Yucatán que yo voy a arreglar. Gracias, candidatos. Y bueno, de esta manera damos inicio al último bloque de este primer debate institucional. Y en este último bloque, todos los candidatos tendrán oportunidad de plantear sus conclusiones. El orden de las intervenciones será de acuerdo al resultado del sorteo realizado en sesión pública del Consejo General del IEPAC el pasado 26 de abril. Y vamos con Joaquín Díaz Mena, el candidato. Soy un ciudadano como tú y como la gran mayoría de los que venimos de la cultura del esfuerzo. Conozco tus necesidades porque las he vivido y porque por años he caminado Mérida y todo Yucatán. Hoy les convoco a luchar para que Yucatán crezca parejo, para que tú y tus hijos vivan dignamente. Hagámoslo por amor a nuestra tierra, a nuestra cultura y a nuestra familia. En este proyecto cabemos todos, pero yo no puedo solo. Necesito la ayuda de todos ustedes. Mujeres, jóvenes, profesionistas, empresarios, adultos mayores, hombre del campo y la pesca. Si este 1 de julio Yucatán se levanta decidido a cambiar las cosas, tengo fe que vamos a ganar la gubernatura. Digamos adiós a la corrupción, digamos adiós a la impunidad. Vota Morena,
PT y PES, y con López Obrador, juntos haremos historia. Candidato Jorge Zavala, escuchamos sus conclusiones. Pues yo primero quiero agradecer a los 3 candidatos que me hayan ayudado y que les hayan demostrado a ustedes que eso es todo lo que saben hacer. Discutir entre ellos, acusarse entre ellos, propuestas vacías que muchas veces no tienen fundamento y que no tienen futuro. Como ya les dije, los políticos no han podido cambiar las cosas. Yo les invito a que conozcan mis trayectorias, que conozcan mis propuestas, porque si se dieron cuenta, pues al único que no atacaron porque no tiene cola que le pise es a mí. Yo no soy corrupto, nunca lo he sido, tengo mucho que aportar al Estado y lo voy a hacer a pesar de todos los políticos. Yo los voy a incluir a ustedes ciudadanos en este nuevo gobierno. Y además les voy a dar una disculpa, porque esto cuesta mucho dinero. Venir acá a platicar con ustedes nos cuesta mucho dinero a nosotros, como para que vengamos a estar mostrando cosas que no tienen nada que ver con el interés de ustedes, con el interés de combatir la pobreza, de trabajar por la salud, de una economía emergente y de una seguridad global. Eso es lo que yo les ofrezco, mi trabajo. Tiene la palabra para la fase de conclusiones Mauricio Vila Dosal. Yo no soy de esos que les va a venir a decir que porque el gobierno del Estado no es de mi partido, todo está mal. En este gobierno han habido aciertos. Lo que ha funcionado lo vamos a mejorar. Lo que no, por supuesto que lo vamos a cambiar. Ese es mi estilo. Yo quiero invitarles a que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos. Y digo juntos, porque este desafío es más grande que una persona o un partido político. Mi estilo, ustedes ya lo conocen. No creo en los pleitos inútiles, creo en el trabajo coordinado, sin distinción de partidos políticos, porque así es como se dan los mejores resultados. Por eso, no es casualidad que Mérida durante mi gestión haya sido la mejor ciudad para vivir en todo México, la ciudad más segura de todo el país y también la ciudad más transparente. Yo les invito a que sepan que la mejor carta de presentación que tengo es el trabajo que he realizado como presidente municipal. Les invito a que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Candidato Mauricio Zahui, tiene usted la palabra para presentarnos sus conclusiones. Amigas y amigos, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de llegar hasta sus hogares. Como te dije en un principio, respeté este espacio, presenté propuestas concretas y no dejé lugar que las difamaciones distrajeran este espacio que es sagrado para ti. La elección se trata de decidir y decidir bien. Se trata de decidir entre el Yucatán de los primeros lugares, el Yucatán que tiene rumbo, que está generando empleos, que nos mantiene seguros, que garantiza que lleguen inversiones a nuestro estado, donde la experiencia nos va a permitir consolidar nuestro desarrollo, en ese Yucatán en el que creemos y que queremos para nuestras familias y nuestros hijos. Soy papá de 3 hijos y quiero para ellos lo mismo que quiere cualquier buen padre yucateco, cualquier buena madre en Yucatán. Una vida en donde se les garantice vivir con tranquilidad y con seguridad, donde haya oportunidades. Yucatán va bien y va a ir mejor todavía. Todos juntos hacemos y haremos a Yucatán primero. Muchas gracias. Agradecemos a todos los candidatos por las propuestas y aportaciones, esperando que con esta labor la ciudadanía tenga una mayor cantidad de herramientas para poder llevar su voto bien informado hasta las urnas el próximo 1 de julio. Gracias a la producción, a invitados, a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a las televisoras por cable y a todas las emisoras que compartieron esta transmisión, que incluso llegó hasta ustedes a través de Internet. Muchas gracias por ello. Les recordamos a todas las personas que siguieron esta transmisión a través de las emisoras de radio y televisión, así como también por todas las redes sociales, que el próximo 10 de junio se llevará a cabo el segundo debate institucional para candidatos a gobernador del estado de Yucatán. Los temas a debatir serán economía, salarios y generación de empleo y agenda de género, con un tercer tema que será dado a conocer en breve. Nos despedimos por el día de hoy, su servidora María José Gilbolio y mi compañero José Luis Preciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.